majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. Bendiga en esta tarde hermosa que estamos compartiendo con todos los testimonios realmente del poder de Dios. ¿Se escucha bien? Porque yo tengo la voz bajita, ¿sí? Empezó ya el clima así cambiante y ya me empieza a afectar la garganta, así que tiene que poner alto para la gloria de Dios. Los saludo a todos con la paz de Cristo, a los hermanos que están a través de internet. Saben que tenemos un canal de YouTube donde se pueden escuchar y ver las prédicas de los domingos. Entran al canal Gloriosa Majestad y ahí pueden ver. Así que saludamos a todos con la paz de Cristo. Bueno, hoy quiero hablar de algo que es muy lindo, es una historia muy linda que está en el libro de los Hechos. ¿Saben qué fue los Hechos? Los Hechos de los Apóstoles, todo lo que hicieron los apóstoles, todo lo que estuvieron ellos, los que vivieron, las vivencias que tuvieron después de que Jesús ascendió a los cielos. Y después ahí fue cuando envió el Espíritu Santo y de ahí vemos todo lo que pasó. Y nosotros seguimos escribiendo el libro de Hechos de los Apóstoles con nuestras vidas. Un día se va a abrir ese libro y van a estar nuestros nombres, nuestras cosas, todo lo que hemos hecho, las obras que nosotros hicimos para la gloria de Dios. Por eso tenemos que escribir ese libro con denuedo, con ganas, con deseo, porque ahí se ve el trabajo que hemos hecho. Así que vamos a ir al libro justamente de los Hechos, al capítulo 9. ¿Tienen Biblia todos, hermanos? Hay que traer la Biblia, ¿sí? Con esto de estar muy modernos que tenemos en pantalla, pero tenemos que tener la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia que la hojeamos, la Biblia que es fresca, que tiene ese olorcito a palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que tener nuestra Biblia. No se puede salir sin... Amén, ahí está, muy bien. El celular se usa, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cada uno tiene que tener su espada, como cada uno sale con su celular, ¿no? Así tenemos cada uno salir con nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Porque ahí vos podés anotar algo. Ahí esto me gustó, tal lo anoto. No le puedes pedir a tu esposa, ¿me das tu Biblia para ver? No, vos tenés que tener la tuya, para anotar y ver y tener la crucecita de lo que Dios te va hablando. Así que vamos a abrir en el libro 12 de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el verso 36. Y vamos a hablar de esta mujer llamada Tabita, que significa Dorcas. ¿Qué significa Dorcas? Gacela. Vamos a hablar de esta mujer. Pero primero vamos a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo el que guíe y el que nos muestre. ¿Saben que nosotros siempre tenemos que dejarle todo al Espíritu Santo? A veces nosotros tenemos un programa. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquello. Pero el Espíritu Santo hace como Él quiere. Hay hermanos que son religiosos, por ahí son estructurados y dicen, pero no había que hacer esto, pero no estaba en el programa lo otro. ¿Cuántas veces yo no les digo nada y río por dentro y digo, pero no sabés que el Espíritu Santo hace como quiere? No sabés que el Espíritu Santo, si vos tenías quizás planeado algo, Él viene y te dice, vas a hacer esto, porque ¿quién manda? Él. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos manda. Así que vamos a tener una planita de oración. Amado Dios, gracias Señor en esta tarde por tu palabra, por lo que hoy vamos a estar compartiendo. Gracias Señor porque tu palabra es sí y amén. Tu palabra es verdadera. Si hoy quieres hablarnos a cada uno de nuestros corazones, Señor, toma mi vida, toma mi corazón, mis labios, mi garganta, Señor, para que pueda dar esta pequeña enseñanza, mensaje que pusiste en mi corazón. Te bendigo y te alabo en el nombre poderoso de Jesús, y que la palabra que es enviada tome el efecto por la cual hoy es impartida a través de tu Espíritu Santo. Gracias
Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra. El verso 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacían. Acá vamos a ir versículo por versículo, vamos a ir hablando en cada versículo y después vamos a sacar las conclusiones, ¿no? Dice que entonces en Jope había una hermana, una discípula llamada Tabita, que significa Dorcas. Yo recuerdo que cuando yo iba a la iglesia, allí en La Ferrere, cuando era adolescente, chica, estaba en el grupo de las hermanas Dorcas. Y yo decía, qué nombre tan raro, Dorcas. No entendía qué significaba. Dorcas es por el trabajo que las hermanas hacían. Entonces ellas tejían, bordaban, hacían manualidades, cocinaban, y eso era para el sostén de la iglesia o de algún hermano que no tenía. Entonces se llamaba las hermanas Dorcas, las que trabajaban en la obra de Dios. Entonces acá dice que esta mujer, esta hermana, abundaba en buenas obras. Dice, en limosnas que hacía, ella trabajaba. Ella hacía cositas, manualidades, era una buena servidora dentro del lugar donde ella vivía, que era en Jope, era conocida. Vamos al otro versículo. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Pero justo esta hermana tan querida, esta hermana que era laboriosa, qué lindo cuando tenemos hermanas laboriosas, hermanos que trabajan para la obra de Dios. Y ella era una de ellas, una hermana que trabajaba, que servía, que hacían túnicas. Dice, a ver, después vamos a estar leyendo y van a ver. Esta hermana que todos querían, dice que enfermó, no dice de qué enfermó y que murió. Tampoco no dice la edad que tenía esta hermana, pero sí que murió. Después de lavada, porque se lavaban, la pusieron en una sala. Vamos a ver en otro versículo. Y como Lidia estaba cerca de Jope, sabe que Lidia era otra ciudad, no la hermana, estaba en otra ciudad, una ciudad cerquita de Jope, yo estaba mirando qué distancia había unos 17 kilómetros entre una ciudad y otra. Dicen, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, estaba en Lidia, ahí. Si nosotros leemos anteriormente, vas a ver la curación de un tal Eneas, como el Señor lo usó con poder para estar sanando. Dice entonces acá la palabra de Dios que oyendo los discípulos, Pedro está allá, acordate que Pedro está en Lidia, no está tan lejos, está cerquita. ¿No? Dice, andá y buscalo, estaban allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Enviaron 2 discípulos que llegaron a Pedro y le decían, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala. ¿Sabe que antes no era rápido? Había que caminar, había que andar, había que estar. No era que, bueno, me llaman, no iba por celular y en 20 minutos estoy en el lugar. No, había que estar, había que caminar. Entonces dice que levantándose Pedro, fue con ellos, fue con estos 2 hombres que fueron a buscarlo. Miren acá también la disposición de Pedro. La disposición de Pedro, que enseguida él se fue. Y sabe que el apóstol Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre ¿cómo podemos decir? No era un hombre estudioso, ni fue un hombre que tenía tanto conocimiento. Si yo les digo que él no sabía ni leer ni escribir, ¿sí? Era un hombre que estaba en la orilla del mar, sabemos que eran pescadores, pero llenos de Dios.
llenos del poder de Dios. Distinto al apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era un hombre de estudio, era un hombre que había estudiado en el Sanedrín, a los pies de Gamaliel, y tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Pedro no. Ustedes saben que él fue llamado, Pedro, sígueme, y Pedro lo siguió. Un hombre rudo, un hombre con carácter, un hombre que no era sabio en letras, pero sí tenía el Espíritu Santo. Entonces dice que cuando los llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas, dice que cuando él llegó, me imagino que estaban allí todas las hermanas llorando, desconsoladas, ¿no? Desesperada, pero nuestra hermana, esta hermana que nos ayudaba, que nos bendecía, esta hermana que estaba siempre con nosotros, se fue a morir ahora. ¿Qué le pasó? No sé, se murió. Dice que todos llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Miren qué amor también que tenían a la hermana. Miren qué hermana querida que era, ¿no? Qué sierva querida que era. Porque cuando llegó el apóstol, dice, mirá todo lo que nos hacía, nos hizo estas túnicas, nos preparaba aquello, nos regalaba lo otro. Las viudas eran muy desamparadas. Ustedes bien lo saben, que ellas, si no, una vez que fallecía el esposo, si no tenían hijos, quedaban desamparadas completamente. Y se ve que esta hermana era una de ellas que las ayudaba. Quizás tenía un poder económico un poquito mayor que los demás, entonces hacía cosas para ellas. Entonces dice que ahí pasó. Le mostraban, mirá Pedro lo que pasó, mirá lo que ocurrió, nos dejó la hermana. Y vos viniste de tan lejos, dice, pero mirá lo que pasó. El versículo 40 nos dice, entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Miren estas cosas también, ¿no? Acá hay otra cosa que nosotros tenemos que ver. Pedro sacando a todos de aquel lugar. Y hoy yo pensaba y meditaba mientras hacía esta palabra, ¿qué fue lo que se murió también dentro nuestro? ¿Qué fue lo que murió? Algo tan amado, algo tan querido, algo que te daban tanto beneficio, tanta alegría, tanta ilusión, tanta satisfacción. Y de repente, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué se murió? ¿Qué pasó que murió? Pensaba yo hoy en mi corazón y el Espíritu Santo hablaba dentro mío. ¿Por qué murió esa situación? ¿Por qué murió ese amor? ¿Por qué murió esa familia? ¿Por qué se quiere dividir esa familia? ¿Por qué se quiere destruir el hogar? ¿Qué está pasando? Y Pedro se puso de rodillas delante de la sala, delante de esta mujer, de Dorcas. Nos dice en qué estaba, si estaba en una cama, seguramente en esos catres que estaban antes. Ella estaba ahí tirada. Hoy tu sueño está tirado ahí también, en un catre. Hoy tu sueño quizás está en una cama y está tendido ahí. Y el Espíritu Santo me hablaba hoy y me decía, hay que ponerse de rodillas ante una situación que estamos viviendo. No solo de rodillas, ayunar ante esa situación, ante ese problema que murió dentro nuestro. Muchas ilusiones han muerto dentro de nosotros. Muchas situaciones, mucha congoja hay dentro nuestro. Si nosotros empezamos a ahondar un poquito en nuestro ser, todos terminamos llorando. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay angustias dentro de nuestro corazón. Hay tristezas muy profundas dentro de nuestras vidas. Hay dejadez
Muchas veces dejamos que las cosas sucedan y las cosas no van a suceder por arte de magia. Las cosas pasan cuando nosotros buscamos el poder de Dios. Las cosas se empiezan a arreglar cuando nosotros nos arrodillamos delante del Señor y clamamos, porque acá dice que entonces sacando Pedro a todos le han dicho vayan afuera, déjenme a mí con ella. Y hoy el Señor te dice, vos conmigo. No creas que va a ser tu papá el que va a orar, el pastor el que va a orar, tu esposo el que va a orar, tu esposa la que va a orar. No. Hoy sos vos el que personalmente el Señor te quiere de rodillas, me quiere de rodillas delante de esa situación. Se puso de rodillas y oró. Y volviéndose, dice, al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y esto también me hace acordar, ustedes se deben y conocen la palabra, cuando Jesús también, ¿no?, fue a ese lugar, estaba Talita Cumi, ahí tendida, y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. En el libro de San Juan, en el capítulo 11, en el verso 3, tenemos la historia de Lázaro, cuando Lázaro estaba muerto, que Jesús dijo, lo mandaron a llamar a Jesús también, sí, ahora voy, tardó 3 días, ¿se acuerdan? Cuando llegó Marta y María le dice, pero si hubiesen venido antes Jesús, mi hermano no hubiese muerto. Y Jesús le dijo, ya está durmiendo. Quiere decir que Jesús ya sabía que él había resucitado y estaba ahí adentro hasta que Jesús volviera, hasta que Jesús le diga, levántate, sal fuera, Lázaro. Bueno, así ocurrió. Dice que Tabita se levantó y ella abrió los ojos. Al ver a Pedro se incorporó. ¡Qué tremendo! Al ver a Pedro, ella se volvió a sentar en su cama, en su catre, donde estés. Al ver a Jesús, vas a salir de ese lugar. Al ver a Cristo, al encontrarte cara a cara con Él, vas a salir de esa situación. Créelo, vas a salir. Solamente orá, clamá, ayuná por esa situación que estás viviendo, por eso que se está muriendo dentro de tuyo. Uno siente, hermano, ¿sabe que uno siente cuando se van muriendo cosas dentro de nosotros? Uno siente cuando hay amistades que se están muriendo, ya no es lo mismo, ya te encontrás con esa familia, con esos amigos, y vos sabés que hay algo que ya no es lo mismo. Son amistades que cumplieron un ciclo, que ya está. Sabemos cuando hay trabajos que ya no son para nosotros, que se fueron muriendo. Sabemos cuando hay amores que tampoco son para nosotros. ¿Por qué? ¿Saben, hermanos queridos, que esto no tiene nada que ver con lo que estoy hablando? Pero el diablo vino a destruir las familias, vino a destruir los matrimonios, vino a destruir las cabezas de los hogares, que son los hombres. Cuando un hombre no está bien en el hogar se destruye. ¿Por qué? Porque Cristo es cabeza de la iglesia y el hombre es cabeza del hogar. ¿Saben que yo ministro muchas mujeres, muchas hermanas que son de otras provincias? Todas tienen problemas con sus maridos. Todas. Golpeadas, hombres que las insultan, que no son valoradas, hombres que se creen que son sus servidoras, falta de amor, de cariño, nunca una palabra linda, nunca una palabra de amor, y la mujer se empieza a enfriar, y la mujer se empieza a enfriar, y una vez que la mujer no quiere saber más nada, chao. Es muy difícil volver, solamente con el poder de Dios.
Y yo les digo a veces a las hermanas, empiecen a orar, hermanas, empiecen a orar. Hay muchas allí en La Pampa que están con esta situación, que también oren, hermanas, por... Nosotras sabemos lo que es esto, entonces oren por esas hermanas de La Pampa, que hay un espíritu muy, muy fuerte allí de separación y divorcio. Todas, casi todas, he hablado con pastores de aquel lugar y me dicen, hermana, me dice, oren por mí, porque sabe que hasta pastoras, todas se están separando, es algo tremendo lo que pasa. La división, el rompimiento del hogar. Si Satanás logra romper el hogar, se rompe todo. Es la estructura, es la base. Se rompe todo. Entonces clamemos, clama por tu familia, clama por tu hogar. Sacándole entonces, volvemos al 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Ahí seguramente estarían afuera todas esperando, llorando, ¿no es cierto? A ver qué pasa con Pedro, qué va a hacer Pedro, qué es lo que hoy vamos a ver. Y vieron entonces este gran milagro. Y miren esto, y dándole la mano, dice acá, y él dándole la mano. Miren qué importante que es extender nuestra mano al que está necesitado. Y dándole la mano, la levantó. Muchas veces nosotros tenemos conflictos, tenemos problemas, y necesitamos esa mano del hermano, de la hermana, que te diga a una palmada, va a estar todo bien, yo estoy orando por vos. O dale, que te doy la mano para que te levantes de ese lugar donde estás. No en pie para pisarme, no en pie para pisotearme si estoy caído, si estoy caída, y que todo el mundo se entere. ¿Vieron? El hermano aquel está mal y todos golpeando y pegando. No, eso al Señor no le agrada. Acá dice que él dándole la mano la levantó. La levantó. El Señor hoy nos extiende la mano para que nos levantemos de la situación en la que estamos. Yo no sé cuál es, pero si el Espíritu Santo puso esto hoy, es porque esta palabra es para mí, para vos, para todos, porque es palabra de Dios. La mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¡Ey, vengan! ¡Entren, vengan! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Itanita, Dorcas, sí, Dorcas, está viva, va a seguir haciendo túnicas, gloria a Dios, va a seguir cosiendo, va a seguir haciendo cosas, qué bueno, el haberla abrazado todo, qué lindo, gloria a Dios. Hermanos, cree que eso que estás pasando se va a terminar en el nombre de Jesús. ¿Pero de qué depende? De tu oración y de tu búsqueda, porque el Señor ya hizo todo, consumado es, todo está hecho. Todo está hecho. Ya el Señor nos dio las armas, nos dio la palabra. ¿Cuánto hace que no lees la Biblia en tu casa? No me digas. ¿Cuánto hace que no lees la palabra en tu casa? ¿Cuánto hace que no sacas tu Biblia y buscas? ¿Sabes qué el Señor me quiere decir hoy? ¿Cuánto hace? Busca de Dios. Busca su palabra, clamá, orá, ayuná, lo que sea necesario. Si tu hijo vos lo ves que está enfermo, si vos a tu hijo lo ves que está ahí desesperado, ¿no vas a hacer lo que sea para ayudarlo? O tu pariente, o tu mamá, o tu papá. Si vos ves que se está muriendo, ¿no lo vas a llevar a todos lados para que esa enfermedad o ese mal desaparezca? Claro que sí. ¿Cuánto más el espíritu que se está muriendo por distintas cosas? ¿Cuánto más nuestro corazón cuando desfallece? Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que arrodillarnos. Señor, necesito de tu Espíritu Santo. Señor, necesito cada día más. No creamos que ya la sabemos todas. No sabemos nada. El
Espíritu nos redarguye día a día a nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que nos ministra día a día en nuestras vidas. Tomar esa mano del enfermo, darle la mano. ¿Qué significa tomar la mano? ¿Qué significa cuando uno toma la mano de alguien? Ayudar, estar cerca, comprensión, hacerlo sentir que no está solo, ¿no? Cuando uno va cruzando y por ahí de repente ve un perro, no le agarras la mano a alguien, a tu marido o a alguien así como diciendo, ay, estoy acompañado, por lo menos yo que soy medio miedosa con los perros, ahí yo voy a agarro, ¿no? Me siento como protegida. O a los chicos, nosotros van caminando y nos tomamos de la mano. ¿Por qué? Porque hay peligro en la calle, porque un auto los puede llevar por delante, porque se pueden escapar, se pueden ir a otro lado. Bueno, siempre tomados de la mano. La mano significa tener seguridad. Uno cuando va con su esposo tomado de la mano, uno se siente que está acompañado, que no está solo, ¿no? Que podés pasar y hay alguien que está ahí ayudándote, o de una amiga, o de un amigo, ahora porque todo se piensa mal, ¿no es cierto? Pero antes te podías tomar la mano de tu hermana, de tu amiga, y estás con ellos, y pasás un momento distinto. Ese temor que a veces nos pasa, a mí me ha pasado de tener temores, y solamente el tomarse de la mano de alguien que querés y que te ama, ya solamente eso alivia el dolor. ¿No es cierto? Eso alivia el enfermo. ¿Cuántas veces he ido a ver enfermos, a cuidar enfermos? El solo hecho de tomarle la mano, te miran y sale una sonrisa. Como diciendo, viniste, estás, qué suerte que estás conmigo, que estás a mi lado. El Señor es así con nosotros. Nos toma de la mano, no nos va a dejar. Yo siempre les cuento, cuando pasemos el valle oscuro, cuando transitemos ese valle, Él nos dará la mano. Él nos dará la mano. Mira qué lindo. Él nos va a acompañar siempre. Y Él, dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Miren qué testimonio tremendo. Esta sanidad, esta resurrección, fue un testimonio tremendo en toda la ciudad, alborotada, como si estuviera acá en Ciudad Evita. Venga, Pastor Miguel. Pastor Miguel, venga que acá hay una hermana que no está bien y que murió, y el pastor va ahora y resucita. Uy, en la iglesia Gloriosa Majestad, un milagro, ¿no? Y seguramente toda Ciudad Evita sabría de ese milagro. Bueno, allí también todos sabían del milagro que había sucedido, que había pasado. ¿Y por qué no puede pasar acá? ¿Por qué no puede pasar en tu casa, en tu vida, en tu hogar, si el Señor es el mismo de ayer? Es el mismo de hoy, es el mismo que va a ser mañana. Solamente que nuestra fe es poca. ¿Sí? Nuestra fe es poca. Fíjense que los otros tuvieron fe y salieron corriendo a buscarlo a Pedro. Sabían que Pedro tenía de Dios. Salieron corriendo y lo buscaron. Entonces dice, esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Él se quedó ahí, en esa ciudad, unos días, haciendo milagros. Si ustedes siguen leyendo la palabra, van a ver que también vio una visión. Ahí estuvo el apóstol Pedro haciendo maravillas y haciendo un montón de cosas. Pero saben que también yo quiero que vayamos a una palabra. Hechos capítulo 4, verso 29. Hechos capítulo 4, verso 29. Acá podemos ver nosotros que podemos ser cristianos de impacto,
que podemos impactar a la ciudad, que podemos impactar primeramente en nuestro hogar, primeramente a nosotros mismos con la palabra de Dios. Y podemos ser hombres y mujeres llenos de Dios. Miren lo que dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Poner el anterior de nuevo, Kevin. Quiero quedarme en esta palabra. El apóstol Pedro venía de una situación que lo habían confrontado, lo habían llamado, justamente por hacer sanidades y por estar haciendo bien. Todos los sacerdotes, los gobernadores, los de la élite, nos llamaron a Pedro. Vieron que yo le dije que él era del vulgo, era un hombre ignorante, era un hombre que no tenía letras. Entonces, si ustedes leen anteriormente, nos llamaron para preguntarle: ¿y vos con qué autoridad sanás? ¿Y quién te dijo que vos sanes? Para eso estamos nosotros, los sacerdotes, los maestros de la ley. Entonces, él venía de una situación que era difícil, ¿no? Que se tuvo que enfrentar a todos ellos, a los poderosos. Un hombre sin letra, pero un hombre lleno del poder de Dios. Entonces, salió, obviamente que el Señor estuvo ahí con él, porque cuando el Espíritu Santo fue a los cielos, él le dijo, cuando Jesús ascendió a los cielos, le dijo que iba a enviar el Espíritu Santo y que él les iba a dar qué tenían que hablar. Entonces, cuando se presentó esta situación, Pedro supo qué decir y Pedro les iba predicando a ellos. Ustedes lean a ese capítulo. Entonces, ellos venían de esa situación. Después pasó esto de esta mujer y dice: el pueblo, los hermanos, oraban por él. Miren, oraban por Pedro y decía: ahora, Señor, mira sus amenazas, porque lo amenazaban de muerte, le querían hacer callar. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué es denuedo? ¿Saben ustedes qué significa denuedo? Con toda pasión, con todas las ganas, con todo el valor, hablen de tu palabra. Hermanos, nosotros tenemos que tener denuedo para hablar de la palabra de Dios. Tenemos que tener pasión para hablar de Dios. Tenemos que tener las fuerzas del Espíritu Santo, el poder para hablar de Dios. No tenemos que ser miedosos para hablar de la palabra de Dios, porque no es con tu fuerza, ni es tu palabra, es la palabra de Dios la que va a salir de tu boca. Cuando dice: ¿cuál qué voy a decir? Decía, no sé, Moisés, ¿qué voy a decir? No sé hablar. Que tenían que presentarte que él iba a hacer todo, Aarón lo ayudó. Hoy presentarte delante de Dios, no tengas miedo, no podés pararte y tener vergüenza de orar, vergüenza de leer la Biblia, no podés tener vergüenza de decir que sos un hijo de Dios. No podés tener vergüenza de orar con tu familia. Cuando nosotros decimos: a ver, ¿quién quiere orar? Todos están así, nadie se anima a orar, hermanos, no puede ser. Somos hijos de Dios. Cuando decimos: a ver, un testimonio. Bueno, ahora las hermanas pues fueron valientes y el hermano, pero antes no se quería parar ninguno. Todos con vergüenza, con la cabeza agacha. No. Porque tenemos a Cristo. ¿De qué nos avergonzamos? Si somos salvos, si tenemos el cielo ya para nosotros, no nos tenemos que avergonzar. Pedro tenía el poder de Dios, hasta la sombra de Pedro, hasta la sombra de Pedro pasaba y sanaba, dice la palabra de Dios. La sombra nada más. Miren qué poder que tenía. ¿Era de él el poder? No. Era el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesús en él. Y hoy el Señor quiere darnos ese poder.
para que seamos valientes, para que tengamos el vigor, para que no seamos miedosos. Hermanos, varones, no pueden ser miedosos. El Señor necesita hombres fuertes, y si no se levantan los hombres, se tienen que levantar las mujeres, porque no hay hombres, casi hay pocos hombres que quieren servir al Señor. Entonces las mujeres nos levantamos en Cristo, porque la palabra de Dios tiene que ser predicada. Dice que si las piedras predican, ¿cómo lo van a predicar las mujeres? ¿No es cierto? ¿Cómo no va a predicar una hija de Dios comprada y lavada con la sangre de Cristo? ¿Cómo no me voy a avergonzar de que mi Cristo me ama? De que mi Señor dio todo por mí. Te quiero dejar esta palabra. Y ahora, Señor, vamos a leerlo todos juntos. Este y el otro versículo que hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el pueblo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de nuestro Hijo Jesús. Amén. Amén. Mientras nos amenazan, mientras estamos en un mundo que está en contra de la palabra de Dios, nosotros los hijos de Dios hacemos esto, ¿sí? Hacemos en el nombre de Jesús sanidades, señales, prodigios. Llevamos su palabra a donde sea, no nos avergonzamos, salimos en la radio. A mí me dicen un montón de cosas a veces porque predico. ¿Saben que a mí no me interesa? Porque a mí no me importa agradarle al hombre, a mí me importa agradarle a Dios. A mí me importa que el Señor se agrade de mí. Y yo sé lo que Dios me habló en mi corazón, que nadie sabe. Yo sigo predicando y sigo hablando de mi Dios. Cerramos nuestros ojos en esta tarde.